Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Grato que nos acompañe Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Dili Vargas y todo el equipo que hacemos posible esta edición. Ya estamos a 22 de marzo del año 2022, dándole sobre todo gracias a Dios por cada día. Muy buenos días. Buenos días, Odili. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global. Y lo hacemos en Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández apela a fallo que autoriza su extradición a Estados Unidos. Al menos 5 personas murieron tras las lluvias que se han registrado en Petrópolis, en Brasil. Odili inicia el detalle de nuestras informaciones. Así es, Jimmy Romero. Efectivamente, familiares de presos políticos denunciaron que la salud de sus parientes se sigue deteriorando, por lo que exigieron al gobierno los libere. Veamos. Familiares de presos políticos, una vez más, manifestaron su preocupación por el deterioro en la salud de sus parientes, sobre todo por la de los reos de conciencia que están en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote. Indicaron que el gobierno les permitió verlos entre el 17 y el 19 de marzo. Hemos observado un deterioro general de la salud, además del agravamiento de las enfermedades crónicas que algunos padecen. Todos presentan problemas debido a las condiciones en las que son mantenidos, como hongos en la piel, eczemas y síntomas compatibles con el COVID-19. Los afectados denunciaron que en el Nuevo Chipote no hay condiciones para que los presos políticos puedan preservar su salud y que estos continúan siendo expuestos a extensos interrogatorios. No cesaremos de demandar colectivamente la libertad inmediata, incondicional y con garantías para todas las personas presas políticas en Nicaragua. Hasta que su liberación ocurra, deben ser respetados sus derechos bajo las reglas Mandela, por lo cual exigimos garantía de las condiciones de higiene, luz y ventilación mínimas que en un espacio debe tener para albergar a un ser humano. Actualmente las paredes de varias celdas están cubiertas de moho, lo que constituye un grave peligro para su salud. Actualmente el gobierno mantiene tras las rejas 169 presos políticos y se ha negado a liberarlos. Mantiene a más de 30 en la Dirección de Auxilio Judicial, a pesar de que ya han sido condenados por jueces del sistema de justicia. Y los abogados de reos de conciencia, que son adultos mayores, han solicitado que sus defendidos reciban el beneficio de casa por cárcel, ya que consideran que sus vidas corren peligro en ese lugar. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El gerente general del diario La Prensa y actual preso político, hablamos de Juan Lorenzo Holman, enfrentó el día de ayer un juicio por supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Pero es Carlos Larios quien nos continúa informando. El preso político y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, este lunes está enfrentando audiencia de juicio en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Un proceso judicial que solo refleja la persecución que ha emprendido el gobierno en contra de la familia Chamorro, considera la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Que esto es como la culminación de la persecución totalmente infundada, que no es más que la revancha y la fijación mental y el odio que Daniel Ortega y la Rosalía Murillo tienen en contra de la familia Chamorro. Es completamente de lo más absurdo. Holman fue detenido por oficiales de la policía el 14 de agosto del año pasado, luego que ocuparan las instalaciones del medio de comunicación bajo el argumento de estar realizando una investigación. El reo de conciencia ya tiene 219 días de estar tras las rejas y según Núñez su salud ha desmejorado. Él ya llevaba, cuando lo capturaron, una serie de enfermedades, incluso de una persona que recién había sido operada del corazón. Sin embargo, hay una serie de enfermedades que le han sobrevenido allí dentro de la cárcel, en esa celda de aislamiento, en que lo tienen prácticamente rodeado de hongos, sin luz, sin aire, y una situación verdaderamente constitutiva de tortura.
Y es que desde junio del año pasado el gobierno también impuso arresto domiciliar a la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y mantiene tras las rejas del Nuevo Chipote al exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y al ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro decidió exiliarse para evitar convertirse en un preso político más en Nicaragua. Todos ellos familiares del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Doña Dora Chavarría Sevilla, opositora al gobierno y madre de un excarcelado político, insiste en solicitar la liberación de los reos de conciencia y para presionar decidió coserse la boca por segunda ocasión. Veamos el reporte. Por segunda ocasión, doña Dora Chavarría Sevilla, madre del excarcelado político Francisco Narváez Chavarría, decidió coserse la boca para presionar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y procurar la libertad de los 169 presos políticos. Hola, pueblo de Nicaragua. Hola, hermanos opositores al gobierno. He tomado la decisión de coserme mis labios por segunda vez, ya que la primera vez no logré nada. Espero esta segunda vez lograr la liberación de los presos políticos y lograr lo que pedí anteriormente, que Diosito nos ayude para que los presos salgan en libertad, que viva Nicaragua libre. Doña Dora es opositora al gobierno y ha tenido que vivir el exilio de la mayoría de sus parientes. Su hijo Francisco Narváez fue detenido el 10 de junio del año 2018 y fue excarcelado el 30 de diciembre del 2019 bajo el régimen de convivencia familiar. Posteriormente decidió exiliarse junto a su familia. Actualmente el gobierno mantiene a 169 presos políticos tras las rejas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, y de los diferentes sistemas penitenciarios del país. Lejos de liberarlos, los jueces del sistema de justicia han emitido fallos de culpabilidad y condenas en contra de los reos de conciencia. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Y la presa política Cristiana Chamorro Barrios y 4 procesados más por el caso contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro fueron condenados a penas que van desde los 7 a 13 años de cárcel. Los detalles a continuación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, a través de su cuenta en la red social de Twitter, informó que los presos políticos procesados por el caso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibieron condenas que van desde los 7 a los 13 años de cárcel por parte de un juez de Managua y multas millonarias. La ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios fue condenada a 8 años de cárcel, su hermano Pedro Joaquín Chamorro a 9, mientras que a su chofer Pedro Vázquez le impusieron 7. Los ex trabajadores de la extinta Fundación Marco Fletes y Walter Gómez fueron condenados a 13 años de prisión cada uno. La presa política Cristiana Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliar y custodia policial desde el 2 de junio del año pasado y ya lleva 292 días sin poder salir de su vivienda. La judicial decidió mantenerle esa medida cautelar, mientras que al resto de los condenados les mantuvo la prisión preventiva. Además, con excepción de Pedro Joaquín Chamorro, el judicial les impuso 2 multas millonarias, una en Córdoba y otra en dólares, las que si se llegaran a conmutar según el CENID, equivaldrían a mantener a los reos de conciencia en prisión perpetua. Chamorro, junto a Walter Gómez y Marco Fletes, fueron acusados por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, además de lavado de dinero, bienes y activos. Su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, y otros extrabajadores de la extinta fundación fueron acusados en este caso, pero decidieron exiliarse para resguardar su libertad. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Cambiamos de noticias. Este domingo los semáforos del barrio San Judas volvieron a ser escenario de un accidente de tránsito que involucra a una ciudadana quien en completo estado de ebriedad, según testigos, chocó con su camioneta a un motociclista. Es José Abraham Sánchez con el informe. Como no encontró estacionamiento, le indicaron que había espacio en el autolavado ubicado al norte del bar y restaurante. Al tratar de salir, interceptó el paso al conductor de esta motocicleta, quien viajaba en su preferencia de este a oeste. Por el fuerte impacto, el conductor de la motocicleta apenas se reponía de los golpes cuando se armó una trifulca, cayéndole encima. Varias mujeres, quienes viajaban en la camioneta, todos se encontraban en aparente estado de ebriedad. ¿Qué están haciendo aquí? Oye, ¿por qué le pega al chaval, hijo de puta?
Dale, metete, güey, madre. Hijo de puta viejo, está loco, ¿ah? Hombre, cálmese. Graba. Sí. Grabe todo el mundo. La señora y el señor están saliendo del bar y vienen y les pegan a los padres del muchacho. Todavía andan borrachos y se le tiraron invadiéndole carril a ellos, hombre. ¿Ya me entendés? Hay que ser conscientes porque no pueden andar así manejando borlo. ¿Sí me entendés? Eso es todo. Eso es todo, carnalita. ¿Quién fue que agredió al motorizado? ¿Quién te agredió? Decirle a él, ¿quién te agredió? Fíjese, señor, fíjese que mis declaraciones, pues, que ese que está ahí me dio un golpe aquí en el corazón. O sea, el conductor, ese borracho que está ahí me dio un buen golpe aquí y todavía me duele todavía. Está tapando al borracho ese, da la cara, no tiene que tener luz. No decir que estoy comisionado. Da la cara, Da la cara, no tenés luz, no decir. Ya lo amenazó de muerte con 20 apuñaladas. El accidente sucedió de los semáforos de San Judas, 2 cuadras abajo, pista suburbana. Una ambulancia del Ministerio de Salud trasladó al paciente motociclista al Hospital Antonio Lenín Fonseca. Por la situación tensa producto al estado de ebriedad de los ocupantes de la camioneta, se hizo difícil saber la identidad tanto del lesionado como el que provocó el accidente, hecho ocurrido a las 5:50 de este pasado domingo 20 de marzo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. Una señora de 62 años de edad fue asesinada en la comunidad La Isla del municipio de Río Blanco, todo por robarle 109,000 córdobas que había obtenido por la venta de una propiedad. Nuestro corresponsal en la zona nos presenta la siguiente noticia que ha consternado ahí ese municipio. Una señora de la tercera edad fue asesinada en la comunidad de la Isla Bajo del municipio de Río Blanco. Según el esposo de la víctima, el móvil fue el robo de 109,000 córdobas, dinero que recientemente le habían dado de la venta de un lote de terreno. Como a las 6 de la mañana me fui para la isla a traer un dinero. Entonces me vine y lo dejé ahí adentro en el cuarto y quedé solita. Y le digo, ¿qué voy a poner esto? Le digo, cualquier cosa, pues usted mire aquí, no hay cuidado, pues me vaya sin cuidado. De acuerdo a las declaraciones de un Leonzo Jarquín, posiblemente a eso de las 10 de la mañana, mientras él se encontraba, él actualmente es músico de esta iglesia, celebrando a San José, los delincuentes llegaron a su vivienda, cometieron el robo y también asesinaron a su esposa. Este hecho tiene consternado a los habitantes de la zona. Ya terminó ya la misa, el padre, entonces me vine. Solo vine allá a la desgracia, ya la hallé muerta ahí en el cuarto. Había quedado sola. Ahí la habían asesinado. Había quedado sola ahí. Sí, ella había quedado solita. Se llevaron los diálisis y se fueron. ¿Cuánto se le llevaron aproximadamente? Se llevaron 109,000. ¿Había vendido algo usted? Sí, era una parte que me había heredado mi papá y habíamos vendido este terreno y eso es lo que me iba a dar mi papá. ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Lorenza Ocampo. ¿Cuántos años tenía? De 62. De acuerdo a Jarquín, pronto se mudarían juntos a vivir con sus hijos a la costa caribe norte del país. Ahora pide que se haga justicia. Aquí son como 3 los que están aquí, pero la mayor parte estábamos allá todos. Es bueno de que hagan algo por esto que ha sucedido, porque esas personas lo merecen un castigo también. Hicieron lo que no podían hacer. ¿Su nombre completo? Es Julio César Jarquín. Comenzaron con unas gallinas, ahora terminaron con mi pobre mujer. Espero que se investigue pues esto, que a ver qué hicieron ellos. Este hecho se registró aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Río Blanco. Al lugar llegó la policía para las debidas investigaciones y dar por esclarecido este crimen. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Después de una larga investigación, la policía presentó la tarde de este lunes a los presuntos autores del asesinato del comunitario Mayagna, quien fue encontrado sin vida luego de su desaparición el pasado 8 de marzo. Entre los homicidas hay una mujer a quien señalan como la autora intelectual del hecho.
La Policía Nacional del municipio de Bonanza del Caribe Norte presentó esta tarde a los presuntos autores del crimen del comunitario Mayagna, Salomón López Smith, quien fue secuestrado, mutilado y con signos de tortura, encontrando el cuerpo sin vida después de 7 días. Asesinato que se registró en la comunidad de Pancihuas, territorio de Sauniarún. El día de hoy los hemos convocado para informarles el esclarecimiento y captura de autor de delito, secuestro, asesinato en perjuicio de Salomón López Smith, que en paz descanse. Este hecho ocurrió en el municipio de Bonanza, región autónoma, Costa Caribe Norte. El día miércoles 9 de marzo del año 2022, la Policía Nacional del municipio de Bonanza, región autónoma de la Costa Caribe Norte, recepcionó denuncia del ciudadano Salomón Dionisio López Dixon, de 28 años de edad, referida a la desaparición de su progenitor Salomón López Smith. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística, utilizando técnica canina, iniciaron la búsqueda de Salomón López Smith para determinar su paradero. Asimismo acudieron al lugar donde fue visto por última vez para entrevistar a testigos. El día en que el ciudadano Salomón López Smith era asediado por Eusebio Antonio Dávila Díaz y sus hijos, Álvaro Antonio Ruiz Dávila y Alexander Ruiz Dávila. Pena máxima es lo que piden familiares de la víctima, quienes aseguran que desde hace días el Aurocciso tenía amenaza de muerte por parte de la posible autora principal del homicidio. Los ancianos, las mujeres, los jóvenes, todos los comunitarios se suman en esta lucha. Nosotros proclamamos hoy que se haga justicia. De acuerdo a las investigaciones policiales, todo apunta que Eusebia Díaz junto con sus hijos son los asesinos de este humilde campesino Mayagna, que al momento de su secuestro estaba laborando en su parcela de siembra. Se presume que el móvil del crimen fue por la propiedad de tierra de la víctima. Como resultado de las investigaciones se determinó que el día lunes 7 de marzo del año 2022 a las 4 de la tarde, Álvaro Antonio Ruiz Dávila y Alexander Ruiz Dávila secuestraron a Salomón López Smith, lo amarraron de las manos con mecate, trasladándolo a un potrero propiedad de los delincuentes, y aproximadamente a las 10 de la noche, Eusebia Antonia Dávila Díaz le disparó con arma de fuego escopeta, provocándole la muerte. Desde la ciudad de Bilú y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Y familiares de la menor de edad que sufrió abuso sexual supuestamente por parte de su progenitor están preocupados porque ya han pasado 4 días desde que inició la búsqueda del individuo y aún no ha sido capturado por las autoridades de la Policía Nacional. Los detalles en el siguiente informe. Después de 3 días que se dio a conocer a través de este medio de comunicación el abuso sexual que sufrió una menor de 7 años a manos de su propio padre en la ciudad de León, su progenitora narra que aún los uniformados están detrás del imputado de nombre Cristóbal Ramón Prado Parrales. A mi hija se levanta en las noches llorando, le pido ayuda a la población que no dude en llamar a la autoridad. A la autoridad si lo encuentra y la mirar en algún lugar. El señalado supuestamente se dio a la fuga al escuchar su nombre en las noticias. Es por ello que la familia de la menor pide a la población que colabore con los uniformados para dar con el paradero del presunto violador. En primer lugar, pido justicia para mi niña y lo segundo, mi consejo es que nosotras las madres no debemos confiarnos ni de nuestras amistades ni de la familia. Porque hasta en la misma familia están los abusadores, que le enseñemos a nuestros niños que nos diga lo que le pasa para evitar estos problemas que me está pasando a mí. Y pido justicia, ¿verdad? Que se encuentre a ese hombre. En Acción 10, Tania López. La supuesta imprudencia de un motociclista ocasionó un accidente de tránsito en Granada y lo dejó con lesiones de consideración. Veamos el reporte. Moisés Robles resultó lesionado tras protagonizar un accidente de tránsito en Granada.
Este impactó el costado derecho de un taxi al intentar aventajar por la derecha, al mismo tiempo que el taxi se orillaba para tomar un pasajero, dando lugar al percance vial. Es que yo te digo, yo vengo normal en mi carril izquierdo, ¿ya? Pero me hace parar el muchacho detrás de la camioneta que está ahí y un carro está aquí adelante. Ya, yo pongo lo mismo parqueo, cómo parquearme aquí. Ya, cuando él pasa entre medio de los dos carros parqueados, que no sé ni cómo parquear. El motociclista resultó con una posible fractura en su miembro inferior derecho. Este recibió atención prehospitalaria por elementos de la Dirección General de Bomberos, quienes lo trasladaron en una ambulancia al hospital de esta localidad para ser valorado. La especialidad de tránsito de la Policía Nacional investiga los hechos para determinar la responsabilidad de los involucrados en este suceso que tuvo lugar en la avenida Elena Arellano, exactamente frente al taller Santa Marta en la Gran Sultana. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana y siempre hablando sobre accidentes de tránsito. Un músico se accidentó en la salida sur de Ocotal al colisionar con la parte trasera de una rastra. El hecho se registró la noche del pasado domingo. Reconocido músico ocotaliano protagoniza accidente de tránsito en la salida sur de Ocotal, Nueva Segovia, pasado las 7 de la noche de este domingo 20 de marzo. La colisión se produjo inesperadamente cuando Pedro Terán, de 34 años, muy querido por los ocotalianos, se estrellara en la parte trasera de una rastra conducida por Arnoldo José Fernando González, de 44 años de edad. Por lo espantoso del impacto, el artista quedó prensado en el interior de su vehículo marca Nissan color blanco y que por la rápida intervención de los bomberos y cruzrojistas del municipio fue liberado y trasladado al hospital Alfonso Moncada Guillén, presentando una posible fractura en el miembro inferior izquierdo a nivel del tercio proximal pélvico. La Policía Nacional de Tránsito también hizo presencia en el lugar para realizar peritaje y despejar la vía. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Según datos del anuario 2020 publicado recientemente en la página web del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, los accidentes laborales y enfermedades profesionales han disminuido en los últimos 3 años. Kevin Arrieta con la información. Las cifras comparadas con el 2019 reflejan una reducción del 42.7% de enfermedades profesionales, es decir, en el 2020 reportaron 225 casos, mientras que de accidentes laborales se contabilizaron 20.308, disminuyendo en un 16.3%. Tenemos en el anuario estadístico del 2020 28.308 accidentes que se presentaron, a diferencia del 2019 y el 2018, donde se ha venido incrementando casi un 17.6% la reducción de accidentabilidad. Otro dato muy importante en las estadísticas que nos están dando es la parte de las enfermedades profesionales, donde vimos una reducción del 46.7% sobre las enfermedades profesionales. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Son todas las que se derivan del trabajo. En estas enfermedades profesionales nosotros hemos hecho análisis desde el 2012 y hasta el 2020 vemos un cambio en la frecuencia de afectación de estas enfermedades. En primer lugar, las enfermedades profesionales tenemos el túnel del carpo, que es la mano. En el segundo lugar, en el 2020 vemos el cambio que ha habido porque teníamos del 2018-2019 a la hipoacusia, que es la sordera, y también la disfonía, que es la parte de la garganta, como una de las enfermedades profesionales que se ubicaban en el segundo lugar. Ahora caen al tercer lugar y en segundo lugar tenemos en el 2020 la insuficiencia renal crónica. Los lugares donde más ocurren los accidentes laborales es en el trabajo. En el 2020 se registraron 19.550, seguido de accidentes ocurridos en el trayecto del camino, ya sea para llegar a su centro de labores o bien saliendo del mismo, que fue de 8.533. De todos los accidentes laborales, el 30.1% es la accidentabilidad de trayecto.
y hemos visto que en la misma estadística el accidente de moto tiene una gran participación en estos accidentes. ¿Qué significa esto? Cruzando información con los informes que nos da el tránsito, podemos ver la incidencia. ¿Cuál es la incidencia? Lo que es el accidente de trayecto con moto casi es el 40% del accidente de trayecto en resumen que tenemos en el 2020. El anuario 2020 publicado por el INS no detalla cuántos nicaragüenses recibieron subsidio tras resultar contagiados de la COVID-19. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Vamos a cambiar totalmente de tema. Dos madres chinandeganas comparten los desafíos sociales que han enfrentado con sus hijos afectados por el síndrome de Down. Y es que el día de ayer se conmemoró esta fecha a nivel mundial sobre su afectación. Hace 23 años, Ana Venerio trajo al mundo a Denilson Herrera. 2 días después de haber sido cesareada, recibió la noticia que su hijo había nacido con síndrome de Down. Yo no miraba que él se movía, que él balbuceaba, ni que pedía que le diera de pacha, ni nada. Entonces pasó un pediatra y así, mira, que ya te digo, casi me vuelvo loca. Porque salí desorientada, sentí que me perdí en ese momento en ese hospital. Porque el mismo doctor, a pesar de su profesional, que es profesional de la salud, me dijo descaradamente, su hijo nació mongolito. Entonces fue un impacto para mí porque yo no me lo esperaba, ¿verdad? Como toda familia que espera a un niño normal. El proceso ha sido duro, pero no imposible, asegura esta madre, que todos los días enfrenta desafíos en el proceso de aceptación y que ha logrado vencer el duelo que le genera el saber que su hijo cuenta con esta discapacidad. Es un golpe duro, es un duelo que no se lo deseo a cualquiera porque además de cuando nace y te dicen que nace con síndrome de Down, buscar ayuda, tanto de él, cómo va a evolucionar y como de la familia. Es muy sociable, muy amistoso, muy cariñoso, incondicional. Él todos los días me sabe decir, mamá, te quiero mucho, te amo. Eso me alienta a pedirle a mi Señor que me dé más fortaleza, que me dé más días de vida para estar con él. Silvia Silva es madre de Darío Milán, de 5 años de edad, que también tiene síndrome de Down. Han sido un tiempo de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje porque uno no nace sabiendo lo que es el síndrome de Down. A veces ni nos interesamos por aprender qué es el síndrome de Down. Entonces han sido 5 años de aprendizaje, 5 años de visitar médicos, 5 años de estar pendiente de sus terapias día a día, 5 años de lucha constante también con él. Ambas madres chinandeganas acudieron días después de haber dado a luz al centro de atención de Fundación Teletón de ese departamento para que sus hijos reciban la rehabilitación adecuada. El niño llegó a la Fundación Teletón a los 21 días de nacido y el proceso en mi caso ha sido bastante compartido porque uno pasa un duelo, ¿no? Entonces al estar apoyado de otras personas, eso lo hace sentir como más pasajero el duelo, el tiempo de adaptación, de comprensión y de aceptación del niño. Es muy difícil, ¿verdad? Ahora compartir lo que viví en ese momento, pero ahora le doy gracias a Dios que él casi es independiente, es un adolescente que recibe muchas terapias como terapia ocupacional. En los últimos 4 años, Teletón ha iniciado charlas de sensibilización dirigidas a empresas a fin que las personas que tienen síndrome de Down puedan integrarse a la vida laboral. Hay algunos súperes que ya tenemos jóvenes trabajando, ya sea en el área de limpieza o en el área de arreglando estantes, por ejemplo, acomodando, y algunos ya tienen más de años. Es verdaderamente importante, pues, que sabemos que tienen una discapacidad, tienen una condición, pero eso no les permite, pues, cerrarse en un círculo y no poder avanzar. Fundación Teletón justamente está para eso, para darle un seguimiento, para darle una rehabilitación, para incluirlo, ya sea escuela o ya sea un trabajo. Sí, yo voy a bajar, que yo voy a hacer, y pues todo nada, todo pesado, que se van a que crea, ya. Ayer, para que se gastate y va a gastar. ¿Que él le gustaría trabajar en McDonald's, Pizza Hut o dónde más? En el parque. Y yo el parque era el pelocito, mamá,
Que le pague, hermana, le pague. Dale, pues. Que él deseara trabajar también en un parque, dice, y con ayuda de su hermana también. La Organización de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad de generar conciencia en la sociedad acerca de esta condición y enfatizar la inclusión laboral. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y en otras informaciones, la vacuna COVID rusa Sputnik se estanca en Europa sin ciclo de revisión activo. Veamos. Han pasado 382 días desde que la Agencia Europea del Medicamento comenzara la evaluación de la vacuna rusa Sputnik contra el COVID-19. Sin embargo, este proceso se encuentra ahora mismo parado, influenciado por la guerra entre Rusia y Ucrania y la falta de documentación que el país gobernado por Putin todavía no ha presentado. La invasión de Ucrania, protagonizada por el Kremlin, ha desatado una ola de vetos por parte de Europa hacia Rusia. Puede que esta sea una de las razones para paralizar la evaluación de Sputnik, aunque desde ese organismo de la Unión Europea no dan por terminada la revisión continua. Según explicó la Agencia Europea de Medicamentos, la revisión de Sputnik se trata de una vacuna formada por 2 virus diferentes pertenecientes a la familia de adenovirus. Estos adenovirus se han modificado para que contengan el gen para producir la proteína de punta del SARS-CoV-2, pero no pueden reproducirse en el cuerpo y no causan enfermedades, indicaron los profesionales de la Agencia Europea de Medicamentos. El sistema inmunitario de la persona produce defensas naturales porque encuentra la proteína como extraña. En el caso de que la persona se infecte de COVID-19 en el futuro, el sistema inmune reconocerá la proteína de punta del virus y estará preparado para atacarlo con los anticuerpos y células formadas gracias a la vacuna. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Muchas gracias, Jacqueline Cáceres, por esa información. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 la mañana. Estamos de regreso con más información ahora para hablarles sobre temas socioeconómicos. El presidente de la Federación de Cooperativas de Taxi asegura que los dueños de gasolineras junto al gobierno buscan la manera de subsidiar combustible para el sector selectivo de nuestro país. José Abraham Sánchez nos amplía esta información. Por segunda ocasión, el gobierno Ortega Murillo congela el precio del combustible, aunque se hace en el costo más alto. Para el presidente ejecutivo de Fenicotaxi, la iniciativa gubernamental tiene un efecto positivo porque estabiliza el mercado tanto de los hidrocarburos como el costo de la canasta básica. Desde que se inició, digamos, el conflicto en Ucrania, el tema del petróleo ha sostenido una situación de inestabilidad en el cual de repente tenés incrementos bastante rápidos, de igual manera de repente tenés descensos bien rápidos. Entonces se vuelve difícil, ¿verdad?, de prever cuáles son las situaciones en que se van a dar. Había bajado de los $100 hasta hace poco y ya nuevamente está por encima de los $100, está para el día de hoy en $114 el barril. Entonces eso efectivamente genera, pues, ¿verdad?, una presión sobre los precios y que de alguna manera creemos nosotros de que la medida que tomó el gobierno de, digamos, congelar nuevamente los precios del combustible al menos permite que dentro de nuestro país haya cierta estabilidad, evitando que se siga dando acrecentando la inflación que se venía dando, porque había una espiral ascendente en el crecimiento de los precios de los productos cotidianos bastante rápido, pues. Otra noticia positiva es que pese al trastorno de precio del crudo a nivel internacional, el gobierno de Ortega Murillo estudia la posibilidad de un subsidio al sector selectivo. Entiendo que el gobierno inclusive está explorando otras alternativas, por ejemplo, para ver cómo resolver el tema del transporte selectivo. Se ha estado explorando la posibilidad de tal vez algún subsidio para el interurbano, los taxis, pero eso es algo que hay un equipo del gobierno revisando esta situación. Sin embargo, no tienen todavía una decisión definitiva porque están revisando todas las opciones. Pues nosotros en conversación con el director de Intrama y viceministro de Transporte nos comunicó que había un esfuerzo de parte del gobierno en esa dirección. Esperemos ver de que se encuentre realmente una salida. Lo que pasa es que precisamente estos movimientos tan drásticos hacia abajo o hacia arriba, me imagino, origina una dificultad para poder hacer una proyección inmediata.
Pero bueno, al menos hay una intención positiva en ese sentido y es lo que nosotros planteamos, porque el gobierno debería de intervenir para tratar de frenar un poco el impacto. Evidentemente no lo podés eliminar totalmente porque eso pues está dándose en los precios internacionales todo este tipo de situaciones. El barril de petróleo a nivel internacional amaneció a $114. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Conductores encabezan la lista de fallecidos en accidentes viales. En la última semana murieron 6 personas, siendo el exceso de velocidad una de las principales causas. Disminuyen las colisiones y lesionados en accidentes viales. En el informe presentado este lunes por la jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito, señala que en relación a la semana anterior, el número de víctimas mortales no tiene variación. Ocurrieron 754 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 19 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 9 las personas lesionadas, en 58 los accidentes de tránsito y se registra igual cantidad de personas fallecidas, 14. Los conductores continúan encabezando la lista de fallecidos. Esta semana el exceso de velocidad fue una de las principales causas de muerte, según la comisionada general Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito. En el 94% de los municipios del país no se reportan víctimas mortales. Los afectados, 6 conductores, 6 peatones y 2 pasajeros. Las causas, 4 por exceso de velocidad, 4 por desatender las señales de tránsito y 3 por imprudencia peatonal. De la semana del lunes 14 de marzo al domingo 20 se impartieron 5.625 seminarios de educación vial a conductores de transporte colectivo, mototaxi y aspirantes a nuevos títulos. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad. Recuerde que las cifras de mortalidad en accidentes disminuyen si usted tiene una actitud responsable al volante. Xochitl Mendoza, Acción 10. Y en otros temas, el Ejército de Nicaragua realizó la clausura del Plan de Seguridad de Cosecha Cafetalera 2021-2022. Para ello, se facilitó el despliegue de 2.000 efectivos militares que brindaron más de 4.300 servicios para resguardar las fincas cafetaleras. Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua realizó la clausura del Plan de Protección de la Cosecha Cafetalera 2021-2022, en el que se desplegaron a más de 2.000 efectivos militares que ejecutaron más de 4.300 servicios operativos para garantizar la seguridad en las zonas del cultivo del grano de oro, así como el resguardo del traslado de más de $2.092.000 como parte de las actividades de comercialización, como el pago de las planillas. El plan de protección y seguridad de la cosecha cafetalera se desarrolló en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Managua, Carazo, Buaco, así como en los municipios de Tipcoantepe y Nueva Guinea. Para el cumplimiento de este plan, el Ejército de Nicaragua desplegó más de 2.000 efectivos militares de manera directa y 500 de manera indirecta, quienes realizaron más de 4.300 servicios operativos. Se brindó protección y seguridad al traslado de más de 7.085 millones de Córdoba y más de $2.092.000 que circularon como parte de las diferentes actividades de comercialización del café. El acto de clausura contó con la participación del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien informó los resultados del ciclo productivo. Para la cosecha, dirigido, coordinado por nuestro ejército, nos planteamos desafíos. Los desafíos de movilizar más de 600.000 trabajadores entre permanentes y temporales, 490.000 cortadores y 110.000 trabajadores administrativos.
ya habíamos totalizado casi 3.650.000 quintales de café de oro, que es ya un sobrecumplimiento de 7.3%, pero todavía en los beneficios café que estamos procesando, y estamos seguros de que vamos a superar la meta de 3.7 millones. Durante el plan de protección, según el informe del Ejército, se realizó la visita a más de 2.000 fincas cafetaleras y más de 100 reuniones con autoridades municipales y productores. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Vamos a cambiar de tema, y es que Estados Unidos puso en duda la voluntad del régimen ruso de alcanzar un acuerdo con Ucrania, donde las negociaciones parecen ser unilaterales. Estados Unidos puso este domingo en duda la voluntad del régimen ruso de alcanzar un acuerdo con Ucrania para detener la guerra en ese país. Las negociaciones parecen ser unilaterales. Los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada y diplomática, aseguró la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, en una entrevista con la cadena CNN. La representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas dijo que su país respalda los intentos de Kiev de negociar para poner fin al conflicto, pero recalcó que Moscú no está respondiendo adecuadamente, como tampoco lo hizo durante las conversaciones con Washington antes de lanzar la invasión. Consultada por las concesiones que pueda hacer el gobierno de Volodymyr Zelensky, Thomas Greenfield sostuvo que es algo que corresponde decidir a los ucranianos y aseguró que Estados Unidos apoya sus esfuerzos, sin querer alentar si la administración de Joe Biden estaría dispuesta a, por ejemplo, reconocer la soberanía rusa de Crimea o la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donbass. Este domingo, en una entrevista con la cadena CNN, Zelensky reiteró que está listo para negociar con su par ruso, Vladimir Putin, y subrayó que sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra. Estoy listo para negociar con él. Estoy listo desde los 2 últimos años y creo que sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra, afirmó en el marco de la 4ª semana de combates en el territorio ucraniano. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Y siempre hablando sobre temas internacionales, un ataque de Rusia acabó con la vida de 8 personas y dejó en estado de ruinas a un centro comercial de la ciudad de Kiev, que desde el inicio de la invasión se ha convertido en el objetivo del presidente Vladimir Putin. Al menos 8 personas murieron en un bombardeo anoche de las fuerzas rusas contra un centro comercial en el distrito de Poldinsky, en Kiev, informó el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información del Ministerio de Cultura y Política de la Información de Ucrania, que se remite a las autoridades locales. La Dirección Central del Servicio de Emergencia de Ucrania en Kiev informó en un primer momento de 4 muertos y 1 herido. Luego ascendió a 6 y sobre las 11 horas la cifra de muertos ha sido elevada a 8. La Fiscalía ucraniana ha denunciado que los medios utilizados por las fuerzas rusas durante el ataque están prohibidos por el derecho internacional, por lo que ha decidido iniciar una investigación por violaciones sobre las normas y las leyes, así como por asesinato premeditado. El balance de víctimas mortales y heridos continúa abierta a la espera de más información, ha señalado la Fiscalía ucraniana, que han informado de la presencia sobre el terreno de equipos de rescate y fuerzas del orden para también documentar lo ocurrido. Como consecuencia del ataque, no solo ha quedado destruido este centro comercial, sino también las viviendas de alrededor y los vehículos de un estacionamiento contiguo que han quedado destruidos. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Ucrania rechazó el ultimátum de Rusia en la ciudad de Mariupol y tildó de delirio. Veamos. El Ministerio de Defensa ruso exigió a las autoridades locales de Mariupol que entregaran la ciudad a las fuerzas rusas antes de las 5 de la mañana, hora local de lunes, o se enfrentarán a una corte marcial.
Ucrania anunció que rechaza categóricamente rendirse. La viceprimera ministra y jefa del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Ucrania dijo a un diario en línea que el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa envió una carta a Kiev de 8 páginas, que son un retroceso de la historia y un delirio. Enviaron la misma carta a la ONU, al Comité Internacional de la Cruz Roja y esperan que las organizaciones internacionales reaccionaran y comenzaran a presionar a Ucrania. Esto no sucederá. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU entienden que es una manipulación de Rusia y que está tomando personas como rehenes, respondió la viceprimer ministra al diario. La viceprimer ministra agregó que han informado a la ONU y al Comité de la Cruz Roja y que esperan la reacción de la comunidad internacional. Es una manipulación deliberada y es una verdadera toma de rehenes, denunció. Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariupol durante más de 2 semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según las fuentes locales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó este domingo el sitio de Mariupol como un acto de terror que será recordado en los siglos venideros. La viceprimer ministra acusó al ejército ruso de intentar enviar a 350 niños a la fuerza rusa sin permitir que nos los llevemos, lo que calificó de terrorismo. Rusia llamó este domingo a las fuerzas ucranianas a salir de la ciudad de Mariupol antes del mediodía. La salida organizada de la ciudad se efectuará de la siguiente forma: de 10 a las 12 horas, todas las unidades armadas de Ucrania y los mercenarios extranjeros sin armas y municiones podrán abandonar la localidad por una ruta acordada con Ucrania, dijo el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia. A la vez, aseguró que las fuerzas ucranianas que depongan las armas podrán abandonar Mariupol de una forma segura y sin que sus vidas corra peligro. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Y siempre en temas internacionales, Nueva Zelanda enviará ayuda militar a Ucrania para defenderse de la invasión que Rusia inició el pasado 24 de febrero de este año 2022. Nueva Zelanda dará ayuda militar no letal a Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia, lo que supone la primera iniciativa de este tipo por parte del país oceánico. Según anunció este lunes la primera ministra neozelandesa Jacinta Ardern. Se trata de la primera vez que Nueva Zelanda provee financiación directa a una tercera organización para ayuda militar no letal de esta naturaleza, dijo Ardern en un comunicado, al agregar que este gesto subraya la importancia de rechazar cualquier acción que tenga consecuencias directas para un Estado soberano. El anuncio de hoy se da después de que el Ejecutivo de Wellington anunciara el viernes que aplicará sanciones contra 19 entidades rusas y más de 360 personas, entre ellas el presidente ruso Vladimir Putin, tras entrar en vigor una nueva ley que permite al país imponer sanciones selectivas. Hasta la reciente aprobación de la denominada ley para sancionar a Rusia, presentada la semana pasada en el Parlamento de Wellington, la legislación neozelandesa solo permitía implementar sanciones cuando las imponía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Rusia tiene derecho a veto. El 25 de febrero, Nueva Zelanda ya anunció la imposición de sanciones, así como la suspensión indefinida de las consultas bilaterales ministeriales. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Las oficinas de migración de México suspende temporalmente los trámites en las oficinas de Tapachula tras irrupción violenta de migrantes. Veamos el reporte. Una oficina de migración ubicada en Tapachulas, Chiapas, en el sur de México, suspenderá hasta nuevo aviso sus operaciones luego de que este viernes se registrara una irrupción violenta por parte de migrantes. Así lo informó en un comunicado el Instituto Nacional de Migración. El instituto dijo que el incidente fue promovido por los que llamó pseudo líderes, esos migrantes quienes habrían exigido la atención inmediata y causado lesiones físicas al personal migratorio y afectaciones al equipo e instalaciones. La agencia aseguró que suspenderá el servicio de esta oficina hasta nuevo aviso ante la falta de condiciones que garanticen la seguridad del inmueble, así como de los usuarios.
El instituto no dio más detalles sobre la irrupción violenta o los daños causados al personal y los equipos e instalaciones, ni dijo qué había pasado con los presuntos agresores. Hasta este sábado, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas no se había pronunciado sobre el incidente. Esa entidad y el Instituto Nacional de Migración no contestaron peticiones de información adicional enviadas por CNN. El cierre de la oficina representa un nuevo episodio entre las autoridades migratorias de México y migrantes que buscan ingresar al país provenientes de Guatemala. En meses recientes, ese estado ha sido escenario de enfrentamientos entre agentes migratorios, fuerzas de seguridad y migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Y un avión de origen chino se estrella en una de las ciudades de esa nación con 132 personas a bordo. El hecho ha sido catalogado como el desastre mayor que se ha registrado en este año 2022. Un avión de la aerolínea china Aster con 132 personas a bordo, 123 pasajeros y 9 tripulantes se estrelló en la región de Guangxi, al sur de China. Por el momento se desconoce tanto la razón del accidente como el número de víctimas. Los rescatistas que trabajaban en la zona del accidente no han visto señales de sobrevivientes por el momento. Se reportó que más de 600 trabajadores de emergencia están en el lugar del accidente. Los bomberos llegaron primero al lugar y lograron extinguir un incendio causado por el choque. El Boeing 737 volaba de la ciudad de Kunming a Wanshun cuando cayó en las colinas de la región de Guangxi y se encendió, informó la Administración de Aviación Civil de China en un comunicado. Los datos de seguimiento del vuelo sugieren que el avión perdió altura rápidamente desde su altitud antes de caer en picada al suelo. En las redes sociales se han compartido videos aparentemente tomados por lugareños que muestran restos del avión desparramados por la montaña y el humo de un incendio saliendo del enclave. El vuelo realizaba un recorrido de 1.357 kilómetros con una duración prevista de 1 hora 40 minutos. El accidente ha causado conmoción en China, donde el presidente ordenó una investigación inmediata para determinar la causa. La aerolínea estatal es una de las 3 grandes aerolíneas de China, junto con China Southern y Air China. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Presentarles un servicio social, una ancianita de 75 años de edad que día a día sobrevive sobre la elaboración de tortillas, solicita a usted, amigo televidente, y es que ella reside actualmente en un ranchito en precarias condiciones y necesita recursos económicos. Palmeando tortillas es la forma de sobrevivencia de la ancianita Vilma del Carmen Sánchez Campos, de 75 años de edad, residente en un ranchito en precarias condiciones, forrado todo con zinc deteriorado, al igual que el techo, por lo que su mayor preocupación es volver a mojarse con el invierno que se avecina, y ante esta dramática situación urge le ayuden a construir una vivienda digna. Que me ayuden a hacer mi casita, porque yo no tengo no tengo ayuda, soy una anciana de 75 años, tuve 8 hijos, de los 8 hijos no me ayuda nadie de ellos. En la condición que estoy, más bien las mujeres me llegan a pegar a la casa, que viene el invierno y yo no quiero mojarme como pasé este año pasado, mojándome. Y yo sobrevivo echando tortillas, palmeando, todos los días vivo palmeándome para poder comer. Si no, me muero de hambre, porque para hacer mis hijos no tengo. Doña Vilma apela al gobierno y personas de nobles sentimientos y caritativas le apoyen a contar con una casa adecuada. Yo le pido al presidente, a la Rosario Brillo, que me ayude. Yo le pido a las personas de buena caridad, de corazoncito suave, que me ayuden. Quienes tengan la voluntad de ayudarle a la ancianita Vilma del Carmen Sánchez Campos pueden dirigirse a la comunidad Sánchez Norte del municipio de San Rafael del Sur, exactamente de la entrada a Los Larios, 100 varas al oeste y 100 varas al sur, o bien llamarle al celular 8282-9007. Recuerden que ayudando al más necesitado se demuestra el verdadero cristianismo y Dios bendice al dador alegre. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina.
estamos en nuestro segmento Mirada Global y vamos a iniciar en Centroamérica, específicamente en Honduras, donde la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia contra el fallo que autoriza la extradición de Estados Unidos del exmandatario, y es que el documento que deberá ser resuelto en máximo 2 días. En este lapso, la Corte tendrá que decidir si procede o no a la resolución de autorización de la extradición emitida el pasado 16 de marzo de este año 2022 por un juez, ya que Estados Unidos solicitó a Honduras la entrega de Orlando Hernández, quien enfrenta cargos por supuestos delitos relacionados al tráfico de drogas. El exmandatario está recluido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional desde el pasado 15 de febrero. Además, este se ha declarado inocente de todos los cargos y aseguró que en sus 8 años de gobierno ayudó a combatir el narcotráfico junto a agencias de Estados Unidos. Ahora nos vamos a otro país y esta vez en Brasil, donde lluvias torrenciales dejaron al menos 5 personas muertas en la ciudad de Petrópolis. Esta situación se repite a un mes de la tragedia en esa zona, en la que también hubo 233 fallecidos, resultado de las precipitaciones, así lo informaron autoridades de Río de Janeiro. En un comunicado detallaron que van 5 víctimas encontradas sin vida y 3 personas desaparecidas hasta el momento. Asimismo, otras 2 personas murieron tras la caída de un árbol debido a las lluvias. Autoridades de defensa civil registraron 126 incidentes en Petrópolis, de los cuales más de un centenar fue por los deslizamientos. Prueba de ello son los videos registrados por los habitantes del lugar, los cuales mostraron cómo las calles se convierten en ríos corrientosos con el agua que arrastraba todo a su paso. Y ahora vamos a hablarles de un suceso ocurrido en Suecia donde dejó personas fallecidas. Y es que 2 mujeres murieron en un ataque con arma blanca ocurrido en Malmö, al sur de Suecia. Un alumno de 18 años fue detenido como sospechoso, informó la policía de esa nación. Las 2 mujeres, de alrededor de 50 años, eran empleadas de la escuela y, según los medios locales, el supuesto autor del crimen contactó al número de emergencia para decir en dónde se encontraba, que estaba con un arma y que admitía haber matado a las 2 personas. Algunos medios suecos indicaron que tenían cuchillo y una hacha. Previamente se informó de 2 personas heridas en el ataque, entre las de 50 que se encontraba el establecimiento al momento de los hechos. Las 2 víctimas fueron llevadas a un hospital, pero sus vidas no pudieron ser salvadas, indicaron las autoridades. Ahora nos vamos a otro país, es Túnez. Un choque de 2 trenes en esa capital dejó al menos 95 personas heridas que fueron trasladadas a hospitales cerca de la zona. Uno transportaba a diversos pasajeros y pasajeras, mientras que el otro iba vacío, lo que redujo el número de personas lesionadas, informó el portavoz de la Defensa Civil. Aún son desconocidas las causas que ocasionaron este accidente, pero recordó que en junio del año 2015, Túnez vivió una de las tragedias ferroviarias más graves de su historia, con la muerte de 18 personas en un accidente de tren y un camión a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad. Hasta el momento no se han registrado fallecidos por el accidente. Es todo en Mirada Global. Para el año 2016, en Bruselas, capital de Bélgica, se producen 2 explosiones en el aeropuerto de Zaventem perpetradas por terroristas yihadistas del Estado Islámico, dejando como saldo a 33 personas muertas y más de 270 heridos. Bélgica se declaró para entonces en alerta máxima ante el ataque del ISIS. Se tuvieron que cancelar 500 vuelos y desviar medio centenar a otras terminales europeas. La gente corría por encima de los que habían caído, no podía respirar. No me creo que estoy vivo, manifestó un padre de familia a los medios de comunicación de Bruselas. Bien, y cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua.
tiene como principal objetivo crear conciencia de la importancia de cuidar el precioso líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Asimismo, dará a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que deben tomarse al respecto para hacerle frente a esta problemática. Este 2022 se centra en la importancia de las aguas subterráneas, un recurso que no se ve pero que influye en el equilibrio del agua en el planeta y del que dependen los ecosistemas. Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra en los acuíferos que alimentan ríos, lagos, humedales y manantiales. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Lamentablemente siguen muriendo nicaragüenses que van en el tema de la migración irregular en busca del sueño americano. Y en esta migración irregular o migración ilegal es donde se exponen a cárteles de delincuentes que están cobrando dinero por llevarlos, por trasladarlos, pero también se exponen a perder la vida. Es el caso de la nicaragüense, una de las últimas víctimas ante estas situaciones de buscar mejores oportunidades y lo que encuentran es la muerte. Hablamos de la nicaragüense Felicita Lucrecia Sosa, de 49 años de edad, quien falleció cuando atravesaba el río Bravo. Justamente ella pues tenía padecimiento de diabetes y además había estado deshidratada en manos, según publicación de medios de comunicación, en manos del cartel de los Zetas, y al momento de cruzar el río estaban a cargo justamente de este cartel, quienes previamente la retuvieron por 14 horas sin alimentos y sin líquidos. Entonces, una situación bien lamentable, una de las últimas muertes. Nos solidarizamos con su familia y siempre exhortamos a tener mucha precaución y a pensarlo 2 veces antes de viajar. Justamente vamos a hablar de este tema, Jimmy, con nuestra invitada, y también sobre la posibilidad de viajar legal y cuáles son los criterios de elegibilidad para que a usted le puedan dar, en este caso, la visa americana y los riesgos de viajar ilegal. Así es, Jocelyn, para hablar sobre este tema también sensible para muchas personas que buscan el sueño americano, nos acompaña la doctora María Matthews, especialista en temas de migración y perdones de Estados Unidos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Jimmy. Siempre es un placer, ¿verdad?, poder acompañarlos en esta sección cada mañana. Bienvenida, doctora, nuevamente. Una situación bien lamentable, esto que le ocurrió a esta hermana nicaragüense, quien falleció al momento en que cruzaba el río Bravo. Y siempre hemos hablado de los riesgos, y por más que exhorta a la ciudadanía nicaragüense, pues pesan más las necesidades. No es fácil estar en tu país y ver que realmente no tienes las oportunidades que quisiéramos sus comentarios al respecto. Solo hemos mencionado a una de las tantas víctimas y en las últimas horas son de 2 a 3 víctimas las que se han registrado, víctimas nicaragüenses. Imaginémonos de otras nacionalidades que siempre están en esta travesía de alcanzar el sueño americano y lo que encuentran es justamente y lamentablemente la muerte. Jocelyn, lamentablemente, ¿verdad? Sí están siempre los riesgos latentes. La forma de operar, ¿verdad?, de estos carteles sabemos que no son las más óptimas. Sabemos también, se les ha recomendado a las personas que si tienen una condición médica, que no se aventuren, ¿verdad?, a este viaje en búsqueda del sueño americano, porque realmente las personas con condiciones médicas son las que tienen la menor oportunidad, ¿verdad?, de poder sobrevivir o poder aguantar estas medidas que son, o sea, hay muchas medidas que ellos utilizan que restringen, por ejemplo, las alimentaciones, restringen las hidrataciones, o sea, no les dan realmente el cuidado que el ser humano, que el cuerpo humano necesita. Y obviamente pues las personas con las condiciones médicas o alguna enfermedad crónica son las personas que tienden a sufrir más estas restricciones, estas medidas que ellos toman. Entonces es importante que los nicaragüenses piensen, que los nicaragüenses estén conscientes. Sí, hay una gran necesidad, ¿verdad?, por la falta de empleo en el país, hay una gran necesidad por la situación económica y todo lo que está atravesando Nicaragua. Pero recuerden que también es una gran inversión la que hacen al pagar coyotes. Estamos hablando de familias enteras, estamos hablando de cantidades de dinero significantes
que de pronto cuando lleguen a Estados Unidos las personas lo que vienen a hacer, o sea, no ganan mucho dinero porque vienen indocumentados y no tienen una autorización de empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que pasan años pagando este dinero que en la mayoría de los casos han hecho préstamos, han hipotecado sus casas para poder aventurarse al sueño americano, y cuando llegan aquí quedan en la misma situación porque solamente ganan para pagar la renta, la vida en Estados Unidos no es tan barata y para pagar la deuda que tienen. Entonces al final pues no es compensable el riesgo y el esfuerzo que están haciendo. Jocelyn, recordemos que lo que está sucediendo ahorita, que los nicaragüenses están siendo admitidos, es solamente algo momentáneo. Eventualmente, con algún cambio de administración, es posible que se activen las redadas, es posible que estas personas terminen en deportación. Entonces tienen que valorar si realmente es la solución a sus problemas. Doctora, a su juicio, ¿es recomendable aventurarse a esta aventura que normalmente los nicaragüenses lo hacen por su condición económica en nuestro país, Nicaragua? Usted mencionaba que podrían iniciar las redadas de parte del gobierno de Estados Unidos para capturar a nicaragüenses que buscan cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. Mencionaba que muchos invierten capital para pagarles a los coyotes entre $4,000 a $8,000. Prácticamente, si no logran ese objetivo, quedan en la ruina, quedan en la calle, quedan con esa deuda. Muchos se aventuran y pierden la vida en el camino. ¿Es recomendable actualmente? ¿Cuál es la situación de trabajo en Estados Unidos o las oportunidades que existen para estos nicaragüenses? Porque vemos que día a día más se están aventurando a cruzar la frontera. ¿O es más recomendable quedarse en países vecinos como Centroamérica, Costa Rica, que normalmente los nicaragüenses tienen años de emigrar a esa nación? Quiero, antes de su respuesta, doctora, recordarle a nuestra amable audiencia que pueden participar de dos formas en este programa. Pueden hacerlo a través del 2222-7808, nuestros números están colocados en pantalla, o bien pueden comentar nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Recordemos que es importante que usted tenga una orientación clara de cuáles son las posibilidades de viajar legal hacia los Estados Unidos, también cuáles son los riesgos de hacerlo de manera ilegal o irregular. Doctora. La verdad no es recomendable en el caso de las mujeres y los niños. Recordemos que los niños, el principal objetivo de que las personas se ven en la necesidad de emigrar es porque en Estados Unidos hay oportunidades de empleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el caso de los niños? Los niños no vienen a trabajar a Estados Unidos, entonces eso hace que la carga del migrante sea un poco más pesada. En el caso de las mujeres mayores, mujeres adultas, mujeres con condiciones médicas, lo más recomendable es que las mujeres queden en casa. Si hay una necesidad de emigrar en una familia, pues creo que los hombres son los que deberían de sacar la cara y sacar adelante la familia, ¿verdad? Pero las mujeres definitivamente, en mi opinión personal, mujeres y niños deben de quedarse en casa. Podemos ver, ¿verdad?, estadísticamente que son mujeres y niños los que normalmente perecen en estos viajes, los que mueren ahogados, las mujeres, ¿verdad?, y los niños son los que son más propensos a los abusos sexuales por medio de estas organizaciones que se dedican a la trata de personas, la trata de migrantes. Entonces, lo más recomendable, en mi opinión personal, Jocelyn, es que las mujeres y los niños deben de quedarse en casa, no deben de arriesgarse. Si hay una necesidad por suplir, lo más recomendable es que sea el padre de familia, la cabeza del hogar, quien pueda tomar el riesgo, porque sabemos que los hombres son un poquito, físicamente hablando, ¿verdad? Son un poco más fuertes y también pues no son tan vulnerables como los niños y las mujeres. Entonces, en mi recomendación personal, no es realmente un hecho inteligente o algo que pueda sacarlos adelante, porque recordemos que eventualmente van a ser deportados. El que no tenga evidencias para soportar su caso de asilo va a ser deportado.
Vemos en pantalla el momento de desesperación de la gente que intentaba socorrer a la nicaragüense que lamentablemente falleció en medio de esta travesía, y pues nuevamente nuestra solidaridad y condolencias con su familia. Un hecho lamentable, ella no viajaba sola, de hecho andaban 2 o 3 personas de su vínculo familiar con ella. Sin embargo, cuando justo iba casi llegando al otro extremo del río, dicen que las corrientes del mismo empezaron a aumentar de caudal, y ahí fue donde los arrastraron, y lamentablemente pues, ella no logró salir con vida de esta situación. Nuestras condolencias, sinceramente, una situación bien difícil para los nicaragüenses, para su familia. Ahora pensemos en todo lo que tienen que enfrentar para poder repatriar el cuerpo de su ser querido en medio de una situación económica difícil, porque ya tuvieron que pagar a los coyotes para que pudiesen ellos arriesgarse a viajar a los Estados Unidos de esta manera. Tenemos una comunicación, Jimmy. Así es, Jocelyn, son imágenes desgarradoras y fuertes. Vamos a recibir una llamada telefónica acá en el estudio. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte, su consulta al tema que estamos abordando el día de hoy? Le escuchamos. Buenos días. Una consulta a la doctora. Sí, le escuchamos, díganos. Doctora, mi hijo llegó a Estados Unidos hace 3 meses. A él la orden que le dieron en migración sale que tiene que presentarse ante el juez hasta el año 2023, agosto. Que él está trabajando, gracias a Dios está bien. ¿Qué posibilidades? Yo quiero saber qué posibilidades que él ya vaya buscando cómo buscar un abogado de migración para que ella vaya iniciando su proceso para legalizarse. Para el año que viene, ante el juez, él ya está con todos sus documentos listos. ¿Qué me recomienda usted que es mejor para mi hijo para que esté legal allá? Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Doctora, ¿qué le podría responder? Sí, es necesario, ¿verdad? Si el hijo de la señora tiene evidencias y tiene toda la documentación, ¿verdad? Es necesario que comience a recopilarla y que busque asesoría, ¿verdad?, con un abogado para que el abogado pueda someter su petición de asilo formalmente, ¿verdad?, ante la Corte de Migración. Recordemos que el hecho de que tenga hasta agosto del 2023 su corte, eso no le impide de que pueda él proveer y pueda iniciar su proceso, ya que un año, ¿verdad?, al año de que el nicaragüense o el aplicante solicita, ¿verdad?, hace el envío y hace la solicitud de asilo, al año, si aún él no ha ido a una corte, a él se le puede solicitar una autorización de empleo y un número de seguridad social. Entonces sí es importante que recopilen toda la información, que no lo dejen a última hora, y también es importante que la persona o el aplicante se someta a una evaluación psicológica. Y normalmente esto toma tiempo, agendar una cita con un psicólogo puede tomar hasta 3-4 meses, poder llevar las sesiones con un psicólogo. Es importante que siempre la evaluación psicológica sea acompañada en estos casos. Jimmy. Doctora, veíamos ahí cómo esta joven mujer moría al momento de ella intentar cruzar el río hacia Estados Unidos, pero también el peligro existe cuando son transportados por los coyotes, los nicaragüenses y el resto de centroamericanos a través de tráiler. Muchos mueren asfixiados. ¿Es el mismo peligro que se enfrenta o a veces pueden sobrevivir o lograr su meta de llegar a los Estados Unidos? ¿Cuál es la situación? Porque muchas veces son secuestrados, piden ayuda económica a los familiares por entregarle nuevamente a esa persona. Tenemos una llamada antes de la respuesta de la doctora. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante, le estamos escuchando. ¿Aló? Sí, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Gracias por llamarnos. ¿Aló? Sí, cuando una persona tiene familia en Estados Unidos. No se escucha a través del televisor porque tenemos retraso en la comunicación. Sí, la consulta es esta. Él tenía familia. La familia, él tiene su familia allá en Estados Unidos. Si se sigue escuchando a través del televisor, no vamos a poder continuar la llamada, estimada amiga televidente. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Recuerden, cuando nos llamen, por favor, bajarle completamente el volumen a su televisor
y escucharnos solamente a través de su teléfono, porque hay retrasos en la comunicación si usted lo hace a través del televisor. Vamos a recibir más llamadas al 2222-7808 si en este momento hay más comunicaciones telefónicas. Con gusto las podemos recibir. Agradecemos también a nuestra audiencia que está pendiente de la transmisión de este programa en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Hay más llamadas. Buenos días, adelante, le escuchamos. No lo tengo cerca. ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, buenos días, mi estimada amiga televidente. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su comentario o su consulta? Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Qué se puede hacer cuando se llevan a dos niños ilegalmente? Bueno, o sea, prácticamente secuestrados. En este mamá caso, se lo llevó. La mamá se lo llevó. Del papá. Se lo llevó sin permiso del papá y viajaron de manera ilegal, me imagino. Sí, sí. Ok. Ella le dijo que iban para León a pasear y después cuando se dio cuenta ellas estaban allá. ¿Y lograron llegar a los Estados Unidos? Sí, ya están allá. Bueno, muchas gracias por su consulta. Doctora, aprovechemos la consulta de la amiga televidente y también lo que preguntaba Jimmy, sus comentarios. Sí, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Si el niño, ¿verdad?, salido del país de manera indocumentada y ha ingresado al territorio estadounidense, ya no hay competencia o jurisdicción, ¿verdad?, dentro del territorio estadounidense. Lo único que sí, si ellos han sido, recordemos que la patrulla fronteriza, cuando llega un menor con sus padres o con uno de los padres, la patrulla fronteriza no investiga si el niño salió legalmente o si tuvo una autorización por parte del padre o de la madre, ¿verdad?, ausente en ese momento para poder ingresar al territorio estadounidense. Entonces no es un requisito, ¿verdad? La patrulla fronteriza solamente los admite y posteriormente se tendrán que presentar a una corte de inmigración. Si los niños salieron, ¿verdad?, de manera ilegal, ilegítima del territorio nicaragüense, el juez de inmigración estará requiriendo toda la documentación, estará requiriendo la autorización del padre a la hora de la audiencia. Pero recordemos que las audiencias, ¿verdad?, con los jueces de inmigraciones, debido a que hay ya casi 2 millones de casos nuevos de peticiones de asilo, entonces la corte puede tomar hasta 2 años, 2-3 años. Entonces realmente el padre que está en Nicaragua puede ejercer una acción contra el padre ausente y el padre o la madre ausente, pero realmente esa sentencia no podrá ser ejecutada en el territorio estadounidense, al menos que sea llevada a una corte ya sea en materia de familia o materia penal en Estados Unidos. Y si el padre no tiene, por ejemplo, una visa de turista o no tiene la forma de llegar a Estados Unidos, pues lamentablemente es muy difícil que pueda ejecutar esta sentencia. Doctora, vamos a atender una llamada telefónica al 2222-7808. Luego responde la pregunta que le hice hace pocos minutos. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, mi consulta es, yo estoy casado con una ciudadana americana. Ella hizo una petición. La embajada no me ha llamado. Yo podría irme por la frontera y entrar a pegarla a Estados Unidos sin que me llame la embajada. ¿Usted está casada con una persona estadounidense? ¿Aló? Sí, sí. ¿Y retornó a Nicaragua? ¿Cuántos años tiene de estar acá? No, yo no he ido a Estados Unidos. Yo tengo una petición de parte de mi esposa. Okay. Ustedes se casaron aquí en Nicaragua, ella está en Estados Unidos en este momento y tiene la ciudadanía norteamericana. Sí, pero la embajada no me ha llamado. ¿Hace cuánto fue que hizo ella la petición? La hizo creo que fue octubre del año pasado. Bueno, doctora, ¿alguna pregunta para él o ya tiene suficientes insumos para responderle? Puedo darle una respuesta, Jocelyn. Ok, muchas gracias a nuestro amigo por llamarnos, ya la doctora le va a responder. Y luego, doctora, aquí centramos al tema de esos criterios de elegibilidad justamente para poder obtener la visa americana. Sí, en el caso del señor, ¿verdad? Él acaba de realizar esa petición, fue en octubre del 2021. Normalmente una petición para un cónyuge, ¿verdad?,
de un ciudadano americano puede tomar de 12 a 18 meses. Si el señor ingresa indocumentadamente al territorio estadounidense, él interrumpe esa petición. Esa petición quedaría completamente sin efecto y él tendría que iniciar un nuevo proceso dentro de Estados Unidos y pedir un perdón por ese ingreso indocumentado. La verdad no es recomendable. Le recomiendo que espere el tiempo de su petición, que espere, el consulado no le va a llamar ahorita porque primeramente el Departamento de Inmigración debe de aprobar esa petición, lo cual puede tomar 6 meses para la aprobación y una vez que es aprobado es remitido al Centro Nacional de Visa para el proceso consular. Entonces lo mejor es que el señor espere su tiempo, porque realmente si él ingresa, él entorpece y ese trámite queda completamente nulo. Jocelyn. Doctora, para dar pase a la siguiente pregunta, tal vez nos responde la que le hacía referencia a los peligros que enfrentan los nicaragüenses cuando cruzan la frontera hacia Estados Unidos por medio del transporte de tráiler. Muchas veces cree que por utilizar este medio de transporte van a evitar esos peligros que se corren cuando se cruza el río Bravo para llegar a Estados Unidos. ¿Es el mismo peligro o es menor el riesgo? Recordemos, Jimmy, que hay tienen que atravesar todo el territorio mexicano. Y estas personas que se dedican a la trata de inmigrantes, ellos ya tienen un plan, ya tienen un modo de operar y ese modo de operar incluye la transportación en diferentes puntos, ¿verdad? La transportación en trailers y incluye el cruce del río Bravo. O sea, todo va a depender de la ruta que el coyote esté utilizando. Es importante que primeramente se indaguen, ¿verdad? Y hablen con el coyote y se aseguren de cuál es la ruta que están tomando. Porque, y también tengo conocimiento, ¿verdad? Que hay unos coyotes que utilizan medios aéreos. Entonces, es necesario que siempre se informen. Si van a hacer el viaje de esa manera irregular, que traten de tomar las medidas necesarias porque el riesgo siempre está latente, siempre hay peligro de muerte, peligro de secuestro, hay muchos riesgos, la verdad, Jimmy. Entonces es importante que se informen y que sepan qué es lo que están haciendo. Tenemos la última comunicación telefónica en este segmento. Gracias por esperarnos. Adelante y luego entramos al tema de los criterios de elegibilidad. Y también, doctora, me gustaría que hablemos del título 42 y de la posibilidad de que lo eliminen. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es realmente? Tenemos la llamada. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. Aló, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Días. Su consulta. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Le quiero ¿Cuál es su hacer una pregunta consulta? a la doctora, mi muchachita. Yo estoy para escuchar. Sí, yo estoy para escuchar para que cuando piden asilo la persona, es bueno de que cualquiera pues que sea vaya como buscando sus evidencias, por decirlo así. Quiero preguntarle a la doctora qué tipo de evidencia tiene que buscar la persona para, digamos, si tiene una cita para el 2023, qué clase de evidencia se puede ir buscando. Y la otra preguntita, no sé si la doctora pues en sus manos contestar a qué se debe de que uno vaya, digamos, a hacer todo lo legalmente y todo lo humanamente posible por solicitar una visa y realmente pues sea negada allá en migración. No sé, pues siempre he tenido esa duda. Y repito, pues qué evidencia tiene que buscar la persona, digamos, como ella explicó, ¿verdad?, de que tienen citas en 2023, 2024, qué tipo de evidencia tiene que ir recopilando la persona. Muchas gracias, buenos días. Buenos días y muchas gracias también a usted. Doctora, la respuesta para nuestra amiga televidente y los dos tópicos que tenemos pendientes, lo del título 42 y también lo de los criterios de elegibilidad para optar a una visa americana. Sí, recordemos, ¿verdad?, recordemos que cuando las personas llegan al territorio estadounidense de manera indocumentada son admitidos porque ellos tienen que argumentar un miedo creíble. O sea, ellos tienen que argumentar que han sido perseguidos o asediados o lo que sea, cual sea su razón o motivo del por qué ellos están llegando al territorio estadounidense. ¿Cuál es evidencia? Obviamente, si la persona, dependiendo del caso en concreto, ¿verdad?, lo que la persona ha sufrido en el país de origen, así de esa manera tienen que ser las evidencias. Por ejemplo, si han sido presos políticos, deben de aportar el expediente completo penal.
dependiendo de cuál ha sido, ¿verdad?, la circunstancia o qué es lo que ha vivido la persona en el país de origen. Eso lo va a determinar el abogado que lleva el caso con la entrevista que le realice al aplicante para ver y determinar cuál es la evidencia que la persona debe recopilar. En cuanto a los criterios de elegibilidad, ¿verdad?, siempre hay que tomar en cuenta que para ser elegible a una visa de turista, la persona debe de cumplir con estos criterios, cuáles son el arraigo en el país de origen. Debe demostrar que tiene un arraigo. Cuando me refiero a un arraigo es qué es lo que te detiene y lo que te ata a Nicaragua, qué es lo que hace que no puedas abandonar el país. Ese es un arraigo. Y obviamente la estabilidad económica es muy importante. Recordemos que son visas de turistas a lo que normalmente se aplican, y si la persona no tiene un ingreso económico estable, no tiene cómo sustentar ese ingreso, entonces lamentablemente va a ser negada su aplicación de visa porque no cumple con el criterio de la estabilidad económica. Entonces estos son los dos puntos más importantes realmente. En cuanto al título 42, Jocelyn, bueno, te digo que el título de 42 ahorita se está trabajando, ¿verdad?, en propuestas de suspensión de este título. Este título fue creado en el 2020 con la administración del presidente Donald Trump. Fue creado debido a la pandemia, porque había una crisis sanitaria y esto permitía que el inmigrante que llegaba al borde fronterizo fuera deportado de manera expedita. O sea que no se le garantizaba su derecho al debido proceso, a que éste pueda ir ante un juez de inmigración y exponer su caso, sino que simplemente se le deportaba de manera expedita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente el gobierno de Estados Unidos ha declarado que hay una seguridad, ¿verdad?, en cuanto al manejo de la pandemia del COVID-19 y que está, por decir así, está controlado debido a las vacunas. Incluso se han eliminado el uso de las mascarillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al gobierno declarar, ¿verdad?, que ya no se tienen que usar mascarillas y que el COVID-19 está controlado, igual que las variantes nuevas que han surgido, entonces la Corte se pronuncia y no ve la necesidad de utilizar el título 42, ¿verdad?, porque se creó para evitar la propagación del virus en los migrantes que llegan a la frontera. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de todo esto? La parte positiva es que se va a garantizar el debido proceso. No pueden ser, una vez suspendido el título 42, no puede ser aplicado, y obviamente los migrantes que lleguen al borde fronterizo tendrán el derecho a un debido proceso y no van a ser removidos de manera expedita. Y lo otro es, Jocelyn, al suceder este fenómeno, al suspenderse el título 42, el gobierno prevé una masiva de migrantes. O sea, de que se está preparando, ¿verdad?, la administración se está preparando con la creación de nuevos refugios, se están preparando para crear también nuevos centros de detenciones, porque obviamente se habla y se maneja de una masiva de migrantes una vez que se suspenda el título 42. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos estas aseveraciones y estos pronósticos, incluso de lo que podría pasar en el caso de la suspensión del título 42, los criterios de elegibilidad para obtener una visa americana y todo lo que hemos analizado hoy. Importante siempre dejar el mensaje a la ciudadanía nicaragüense a pensarla 2 veces, sin duda, antes de viajar. Gracias nuevamente, doctora. Muchas gracias, doctora. Ahora les vamos a presentar la tendencia que tuvimos el día de ayer lunes en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos acompañó el abogado Fernando Cajina. El tema que se estuvo abordando fue delito de estelionato e inscripción de propiedades. La entrevista obtuvo un total de 35.751 personas alcanzadas, obtuvo en interacciones 6.910, en reacciones 328 y 64 comentarios. Con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.
Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. El COVID-19 es de las últimas enfermedades preocupantes para toda la sociedad. Es por eso que el día de hoy estaremos conversando con el doctor Brian Pérez sobre las secuelas que deja esta enfermedad en los pacientes que sobrevivieron al COVID-19. Un gusto, doctor. Buenos días, siempre agradeciendo a Canal 10 por el espacio que nos da cada semana para hablar de determinado tema de salud. Y sí, el COVID-19 ha afectado a la población nicaragüense de una forma tan grande que hemos tenido que tratar desde la manera psicológica, neurológica, muscular, articular, porque siempre el COVID ha dejado problemas, por ejemplo, a las personas mayores ya adultas que han tenido algún problema o un antecedente en su columna. Por ejemplo, las personas que tienen una radiculopatía, el COVID, al ser una enfermedad que en realidad ataca todos los órganos, llega a atacar también a nivel nervioso y llega también a despertarnos ciertas patologías que posiblemente las hemos tenido, pero algunos pacientes no se han dado cuenta debido a que no se han chequeado o X o Y razón. El COVID nos ha llevado a darse cuenta de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes entre los pacientes? Por lo general, los pacientes siempre llegan a tener el problemita en el pulmón. Siempre pacientes que estuvieron hospitalizados por un determinado tiempo llegan a desarrollar problemas en pulmón o intestino. Pero también hay que ver la parte psicológica de ellos, porque el trauma que han pasado en el momento que han estado hospitalizados, el trauma post-hospitalización es bastante fuerte debido a que ellos por lo menos llegan a desarrollar algunas lagunas mentales que ellos, por ejemplo, están hablando con vos, pero ellos están reviviendo todo eso, lo que pasaron o lo poco que se llegan a acordar, pero siempre al estar al borde de la muerte, muchas veces estás platicando con ellos en la consulta y tienden a desarrollar depresión o algún otro síntoma también psicológico. Pero también la disnea o la dificultad para respirar, aparte de lo neurológico, también llegan a desarrollar muchos otros síntomas más, o muchos pacientes que llegan a no poder mover el pie o su bracito debido a estos síntomas o debido al COVID. Hay que ver también, hay pacientes que llegan a desarrollar unos síntomas post-COVID una semana más o menos, pero hay pacientes que hemos atendido en Clínica de Medicina Oriental Altamira que tienen 6 meses de tener todavía una dificultad respiratoria y no, sin embargo, es para un paciente que ha sido fumador. No ha tenido antecedentes ni tampoco se ha llegado a intoxicar el cuerpo y sí llegan a desarrollar un problema respiratorio. Muchas veces la fibrosis o también muchas veces cardíaco. Ellos están hablando y están nerviosos, están ansiosos, llegan a desarrollar también, tiemblan del miedo, se ponen fríos. Una vez que se recuperan de esta enfermedad, ¿qué exámenes deberían realizarse los pacientes para ver qué secuelas les dejó? De hecho, una vez después de haber pasado los síntomas post-COVID o tal vez al haber quedado con uno, se deberían de realizar un examen general para ver qué tal queda cada órgano. Sin embargo, nosotros en la clínica o en la consulta, al hacer un examen de iridiología, que es un examen que nosotros en la medicina china lo hacemos en los ojitos para ver el tal grado que tienen un daño los órganos. E incluso hasta las pupilas tiemblan o siempre llegan a dar un rasgo que no simplemente van a curarse ahí nomás, sino que cuando vayan un poquito más adultos o mayores, esto va a regresar. Siempre el daño que ha causado el COVID en los pacientes siempre puede llegar a ser reversible o irreversible. El caso, por ejemplo, como estaba diciendo, del pulmón, que le podemos ayudar al paciente a estar un poco mejor, pero si ellos no se están atendiendo o no se están revisando de una forma constitucionaria, el pulmón puede llegar a volver a presentar estos problemas debido a la agresividad o lo agresivo que llegó a ser el COVID o este virus en el organismo. El COVID-19 deja una secuela en el músculo y si es así, ¿cuáles son? Sí, el COVID puede llegar a desarrollar secuelas en los músculos, pero
también puede ser, no necesariamente muscular, también puede ser a nivel nervioso. Por eso en la clínica nosotros tenemos que hacer un examen físico y ver si es necesariamente el músculo o si son los nervios. Pero puede llegarnos a desarrollar, por ejemplo, una atrofia muscular o una compresión en cada uno de los músculos. Por lo general se desarrolla en las piernas, donde ellos tratan de mover su piecito, pero también hay un calambre, que ellos tratan de mover el pie, se siente la atrofia o se siente que el músculo está un poquito duro, lo quieren mover y a la hora de mover desarrollan un calambre. Ellos vienen y dicen que se siente como una sensación de hormigueo, electricidad o un golpe. Ante estos síntomas, ¿qué recomendaciones usted le da a ese amigo televidente que padece de esto? A los pacientes post-COVID o que están desarrollando estos problemas de atrofia, por lo general siempre lo tratamos con acupuntura, pero siempre se les manda ejercicio en casa, tratar de mover su piecito, hacerlo de forma circular, depende de la atrofia o el grado o el punto donde el músculo esté afectado. O si es el nervio, pues meramente podemos ponerle acupuntura o algún electroacupuntura o moxabustión, que es para desinflamar. Se les trata con ventosas para tratar de ayudar a estabilizar o a estimular los órganos internos en la espalda, para tratar de decir al órgano que tiene que trabajar, tiene que mejorar su función. Y también se le puede tratar con agujitas en los oídos, que también se trata de forma directa los órganos. Si usted padece de alguna secuela en el músculo, ya sabe, estas son algunas de sus opciones. ¿Dónde podemos encontrarnos, doctor? Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. Nos puede escribir al número de WhatsApp 5711-8806 o puede también llamarnos para agendar cualquier cita. Ya los números telefónicos están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias, doctor, por estar compartiendo este espacio con nosotros. Gracias a ustedes. Ok, pero nosotros continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Odili Vargas nos tiene una grandiosa información. Así es, Einer Suárez, está con nosotros el doctor Isidro Trujillo. Hablaremos un tema muy interesante y que nos compete a todos: femicidios, tipificación y prevención del delito. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias más bien por la invitación que me hacen para abordar este tema tan relevante en nuestra sociedad, siendo que hemos vivido durante este año tremendas tragedias en donde se ha enlutado a nuestro pueblo nicaragüense por la pérdida de vida de seres humanos y especialmente de mujeres, como es el caso de la jovencita en Estelí, que lamentamos pues su deceso y en las circunstancias en que se dio, donde están involucrados dos jóvenes adolescentes, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, son personas adolescentes, pues, y entonces ahora pues se está hablando de la situación legal en este tipo de casos. Vamos a hablar primero de la prevención del delito. Bueno, yo creo que la prevención del delito solo se puede lograr con más educación. Y ahí tenemos que involucrarnos todos, desde las esferas donde nos encontremos, el Estado. Muchas veces decimos ha hecho su parte con la creación de una legislación especialmente para la prevención de los delitos de femicidio y los delitos que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, sean estos de índole económico, de índole psicológico, de índole sexual y también de índole físico, de agresión hacia las mujeres. Pero, sin embargo, tenemos estadísticas que nos dicen de que eso no ha sido suficiente. Las estadísticas del 2008, comparadas con las del 2017, 2019, 2020 y 2022, como van las cosas, nos dice que van siendo la misma situación, lo cual determina de que el endurecimiento de las penas y la creación de un marco jurídico destinado para esto no ha sido lo suficiente para proteger a las mujeres y no ha disminuido la gran cantidad de muertes de mujeres en actos femicidas desde la creación del delito, porque se creó con la ley 779 que fue aprobada el 20 de enero del año 2014, la cual ha sufrido ya 3 reformas prácticamente. Tenemos la reforma que se hizo ese mismo año a través del decreto presidencial 42-2014, sí. Después vino la del 2017 a través de la ley 952 y ahora en el 2021 cuando se aplicó lo que es la ley que le llaman la ley de cadena perpetua, que realmente el término jurídico es prácticamente lo que es aplicación
de una pena perpetua revisable, pues esa es la ley 1058 que se creó, y eso reforma también la ley 779, como también reforma el Código Penal para el endurecimiento muchas veces de las penas que a veces no son aplicables. Por ejemplo, en este caso del jovencito en Estelí, esas penas no son aplicables para él, pues. Doctor, todavía. Hay quienes han abordado el tema en relación a las comisarías de la mujer. Hubo un tiempo que cerraron, luego reabrieron, ¿verdad? Estas comisarías en la policía. Hay quienes aseguran, incluso mujeres, que llegan a hacer la denuncia y algunas no continúan con esa denuncia, las retiran. Otros dicen ellas permiten la violencia, pero es un círculo vicioso en relación a este tema. ¿Qué tanto ha venido a beneficiar nuevamente la reapertura de esas comisarías? ¿En realidad se recepcionan ese tipo de denuncias? Bueno, las comisarías existían desde antes de la aprobación de la ley 779. Sí. Después, en el marco de la dinámica de probar qué es lo que más conviene a nuestro país, yo entiendo de que se dio una suspensión de las comisarías y de repente también las volvieron a reabrir porque también se estaban dando casos. O sea, lo que podemos ver es que sí ha habido una actividad activa, valga la redundancia, del Estado en buscar mecanismos para ver si tratamos de disminuir estos tipos de delitos. Sin embargo, podemos ver que las estadísticas no bajan, entonces estamos viendo que no ha dado muy buenos resultados. Cuando hablamos de las comisarías de la mujer, específicamente estamos hablando de una entidad que está destinada para recepcionar denuncias, abrir procesos investigativos, aplicar medidas precautelares que la ley establece, y eso pues ayuda a proteger a las mujeres de cara a la prevención del delito y no de cara a la sanción. Hay quienes dicen tener temor de denunciar porque no tienen el acompañamiento de las autoridades, porque quizá la persona que está violentando o el agresor amenaza a esa mujer con agredirla, con asesinar a alguno de sus familiares, si va y lo denuncia. Entonces, ¿ese acompañamiento se da en realidad de las autoridades? Bueno, yo lo que creo es que sí hay cosas que hay que revisar en cuanto a la comisaría y en cuanto a todo el personal técnico de acompañamiento, porque no solo está involucrada la comisaría, desde los juzgados, que cuando se creó la ley 709 se creó también un equipo biopsicosocial para efectos de hacer estudios. Estamos hablando ahí, hay un psicólogo especialista para determinar los tipos de lesiones psicológicas que se crean cuando hay una violencia psicológica hacia una mujer, y está dentro de la ley, el sujeto activo dentro de la ley 779. También alguien que hace las investigaciones de campo para poder darle el acompañamiento. Es decir, hay un equipo completo que está destinado para eso. Entonces, hay un involucramiento total, pero ¿qué pasa? También debemos desde la sociedad hacer nuestro aporte, porque lo que más se da es que la gente no está denunciando, y las personas que son víctimas del delito también lo que hace es que les da temor denunciar. Yo creo que tenemos que invertir más en sensibilización para que las mujeres puedan denunciar el delito y para que se pueda abrir las investigaciones necesarias. Y otra cosa importante, las mujeres pueden denunciar si en algún momento en la comisaría no se sienten bien atendidas, también las acusaciones en materia de la ley 779 se pueden hacer a través de un abogado particular, y eso es algo que las mujeres tienen que saber para que no anden revictimizándose a veces de que tienen que dar una declaración en la comisaría. Muchas veces después hay que darle una declaración al médico forense, porque cuando está haciendo dentro de su protocolo. Tenemos una llamada, doctor, perdone que lo interrumpa en ese sentido, y luego le hago una pregunta también relacionada a eso. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, sí, que también así como como ponen la ley de los hombres, que pongan a las mujeres, porque hay mujeres que vienen a dejar a los hijos botados y andan borrachas en la calle en marihuana. Sí. Gracias también por su observación, doctor. Bien, sí, hay una observación ahí. Yo siempre he dicho que la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia los hombres, no es que no exista la de los hombres, pero sí he dicho que hay una diferencia abismal entre la violencia que existe hacia las mujeres hacia la violencia que existe entre los hombres. Hay hombres que son víctimas de un tipo de violencia, lo cual debe llevarse cualquier denuncia y todo eso por el ordenamiento jurídico común, que es el Código Penal de la República. Igual si dice que los niños los dejan abandonados, hay una ley también. Sí, hay una ley especial para la protección de los niños también, y el Estado tiene cómo hacerse cargo de niños que son a veces... Tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Canal 10. Mi pregunta es la siguiente. Realmente en Nicaragua se ha venido trabajando desde muchos años atrás referente a lo que es la violencia contra la mujer.
Creo que encrudecer las leyes no llega a ningún lado. Estoy de acuerdo. Yo creo que la educación tiene que comenzar desde el hogar, enseñándole a los varoncitos a respetar a las mujeres. Y en eso nadie se ha enfocado. Siempre sigue la misma cultura de que los carritos son para los varones, las cocinas, las muñecas, la ropita para que la lave para las mujeres en una sociedad moderna. Y lo otro es que yo pienso que la ley debería ser radical en cuestión de que un menor mate a otra menor, así como el caso que se estaba usted diciendo. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque entonces la ley misma fomenta la violencia en contra de la mujer a temprana edad. ¿Por qué? Porque el delito es castigado con una pena menor. Gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias, Canal 10. Muchas gracias a usted por llamarnos, Yo estoy de acuerdo con el comentario del caballero. Yo dije por eso desde el inicio que si el Estado ha hecho su parte con el endurecimiento de las penas, pero no ha dado resultados, falta otra cosa. Falta que nos involucremos la sociedad, desde el hogar, ir nosotros destinando tiempo para poder formar hijos que respeten a las mujeres y mujeres que también se hagan valer de sus derechos. Es que la raíz prácticamente de toda violencia viene desde el núcleo familiar. Importante desde ahí trabajar padres, madres, tutores, aquellos que tenemos el rol, ¿verdad?, de crear y formar seres humanos, niños, niñas. Con relación... el rol, ¿verdad? Y ya nos vamos, doctor, el resumen final en relación al tema también de la tipificación y qué tenemos que tomar en cuenta. Sí, en cuanto a la tipificación, por ejemplo, lo que decía el caballero con relación a la pena de los menores, debemos de saber que los menores son infractores de la ley y no sujetos penales a través de la ley del Código Penal de la República de Nicaragua, lo cual hace de que ellos especialmente sean juzgados con una ley especial, valga la redundancia, que es el CNA, sí, Código de la Niñez y la Adolescencia. Y ahí no hay pena, sino que hay medidas correccionales. Y en la última medida correccional, ahí tenemos únicamente la que establece el 203 del CNA, que dice que es la privativa de libertad en centro especializado, ni siquiera es un centro en donde están revueltas otras personas que están condenadas por otro tipo de delito. Entonces, y eso es nomás 6 años y es revisable cada 6 meses. Muchas gracias, doctor Trujillo, por esa importante información. Mujeres, hay que romper el silencio. Si no tienen el dinero para pagar un abogado y realizar esa denuncia a través de estos mismos, pueden dirigirse a la Defensoría Pública. Hay maneras y también pues esperemos en Dios que esa violencia ya prácticamente sea erradicada en algún momento. Desde la familia, nuestro rol continúa. Vámonos de inmediato con Tati al otro lado. Así es, chicos, y efectivamente aceite vegetal, carnes blancas y rojas mantienen altos precios en el mercado oriental, lugar donde se encuentra Christopher Guevara para detallarnos también cuánto usted está pagando por los principales productos que integran la gesta familiar. Adelante, Christopher Guevara, te estamos escuchando, bienvenido. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana, familias nicaragüenses, correspondiendo a su fidelidad. Como bien lo acaban de mencionar los muchachos, estamos desde el mercado oriental para poner en balanza justamente esos productos que componen la canasta básica y conocer así el precio en que oscilan o en que se están ofertando en este centro de compras de la capital. Acompáñenme a conocer primeramente el precio del pollo, en cuánto se está oscilando. Recalcar, señores, que ha incrementado su precio, pero ya será a continuación nuestro amigo comerciante quien nos dirá. Caballero, buenos días, gracias por estar con nosotros. Regáleme el precio del pollo, me comentaban que ha incrementado. Sí, ya los cortes ya están un poco más caros, ya tiene como 3 días que subió, por lo menos lo que es el medio pollo te sale a 50, lo que es pechuga especial te sale a 75, lo que es pechuga con alas 60, lo que es corte, corno y muslo te sale a 55. ¿De 3 córdobas ha sido el incremento aproximadamente? Sí, cada corte por lo menos son 3, 4 córdobas lo que ha subido. Lo que también embutido igual también subió, prácticamente todo más caro. ¿Cuál es el causante? ¿Qué dicen los productores? ¿Qué dicen sus distribuidores? Bueno, según se lo dan a la escasez de productos y pues como todos le están subiendo, pues es un producto que no se va a quedar atrás tampoco. Tiene como un mes que aumentó la carne y ahora los precios de la carne de 90 córdobas, lo que varía la posta, hasta 100 córdobas, lo que es la carne para bistec. Lo que tenemos el lomo varía entre 100 hasta 120 la libra.
Lo que es la carne para salpicón, 95, 100. Igual lo que es la carne para asar y desmenuzar, lo que es la trasera, la tenemos a 100 Córdoba, la posta de gallina 95 y la servilleta valen 90 Córdoba. Entre 5 y 10 Córdoba fue el aumento por cada libra. No, sí, incluso hasta el lomo se da hasta 120, entonces de 100 a 20 Córdoba más. Sí. ¿Qué dice la población? ¿Cómo resiente estos precios? ¿Han bajado las ventas? Las ventas han bajado, la gente ya no lleva la misma cantidad, pero mucha gente se queja de que los precios están caros. Estamos dando hoy a 65 la libra, 63 por mayor, 61 por quintal. Perfecto. ¿Bajó de precio 3 Córdoba? ¿La semana anterior no? Claro que bajó de precio. La semana anterior estaba a 70, 68 por mayor, 67 por quintal. Hoy está a 65, 63 por mayor y 61 por quintal. Lamentablemente los precios han variado. Empecemos con el arroz, que lo que es 96.4 ha subido. El que valía 17 Córdoba ahora cuesta 18. Y de ahí los arroces 80-20 subieron, 50 a 60 Córdobas por quintal. Si hablamos del aceite vegetal, ¿a cómo le estamos dando? El aceite vegetal ya tiene aproximadamente 15 días todavía de mantener el precio de 75 Córdobas por litro. Por bidón ha venido subiendo gradualmente de 30, 20 y actualmente está en 1.380. Fue un duro golpe a la economía de los nicaragüenses. Así es. Preguntamos a los proveedores cuál es el motivo y ellos dicen de que primero que estamos en verano, luego de estar en verano con la cuestión de que Europa bastante consume el producto por el biodiesel, por la demanda en que sí que tiene el aceite, entonces eso ha encarecido por tonelada el aceite. Y nosotros pues de igual manera, Cristóbal. Así es. Si hablamos un poco acerca de el frijolito, ¿cómo le estamos dando? Frijolito, lamentablemente también esta semana subió 1 Córdoba por libra. 20 Córdoba el frijol rojo y 21 el frijol chile. La cebolla a 12 Córdoba. 12 Córdoba la libra. Si hablamos de la chiltoma, ¿cómo le estamos dando? Sí, la chiltoma estamos dando a 40 la docena. Sí, mantiene su precio. Sí, bajó un poco. El tomate también bajó un poco. ¿A cómo se cotiza? Sí, estamos en la cajilla, ¿sí? A 500 y a 300 el más pequeño. Pero el que venden ya menudeado a la población. Nosotros lo vendemos por docena, 30, la docena, 40. Ah, ok. Sí. Pero ese es el pony que le dicen. Sí, el pony, ese es más caro. Ese sea 40. La docena, sí, el pony. Porque es un poco más de calidad. Sí, es más de calidad. Si sí. hablamos de la papa, ¿cómo le estamos dando? A 12 y a 13 está. 12. La punto rojo a 13 y la blanca a 12. Que es la nacional. Sí, la nacional. Carnes blancas y carnes rojas han presentado un incremento en lo que respecta a esta semana del mes de marzo. Ya escuchábamos los comerciantes ejemplificarnos que la carne, algunos cortes especiales de la carne de res ha incrementado hasta 20 Córdobas. Escuchó usted muy bien, un duro golpe a la economía de los nicaragüenses, por supuesto, por lo que han tenido que reemplazar quizás por el queso, que ha presentado una baja de 7 Córdobas, como escuchábamos también lo manifestaba hace pocos momentos el comerciante de este centro de compras. Sin embargo, la cajilla con huevos mantiene un precio accesible entre 120 y 115 dependiendo del tamaño de este producto. Con toda esta información retorno la señal allá en estudio con ustedes. Gracias, Christopher Guevara, importante información. Ahí tienen ustedes todos los productos, tanto perecederos y de la canasta básica. Hacemos una pausa y volvemos.